El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiendo entrado en Jericó, atravesó Jesús la ciudad. Sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y rico, intentaba ver a Jesús, pero no podía debido a la multitud, porque él era de baja estatura. Entonces se adelantó, corriendo se trepó a un árbol de sicomoro para poder verlo, pues estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó la mirada y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo alojarme en tu casa. Zaqueo bajó a toda prisa y lo recibió en su casa muy contento. Cuando vieron esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. La proclamación del Santo Evangelio se perdone nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bendecimos a Dios, hermanos, por este día, este momento que Dios nos regala para reflexionar en torno a este Evangelio, que es uno de los Evangelios que nos habla de cómo Dios toca el corazón de un hombre rico. Dios entra a su casa y aquel hombre sentía esa necesidad de conocer a Jesús. La buena noticia llega también hasta esta comunidad de Jericó, y el Señor siempre que nos sorprende con sus palabras, sus enseñanzas, sorprende que le iban por él. No sabía dónde iba a hospedarse, pero Jesús sí, porque Dios sabe hacia dónde conduce nuestra vida, qué quiere hacer con nosotros. Podría alguien decir: yo no sé qué quiere Dios de mí, pero Dios sí sabe lo que Él quiere de ti, y eso tenemos que descubrirlo nosotros. El anuncio de la buena noticia llega al corazón de Zaqueo. Se ha dejado interpelar por la enseñanza de Jesús, que ha venido a anunciar un reino, que ha venido a sanar el corazón herido, que ha venido a perdonar. Aquel hombre tenía muchas cosas en su conciencia que le reclamaban, porque era recaudador de impuestos. Una de ellas era que no era del agrado de muchas personas. Los cobradores no son de agrado para varias personas, no sé si para ustedes, ¿no? Y Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, sino que el impuesto lo tenía que pagar el Imperio Romano, y él era como el contratado por el imperio para que cobrara esta tasa, y eso significaba que él tenía que estar a favor del imperio y tenía que entonces ser muy duro con sus mismos amigos, habitantes. Esto le llevó pues a ganar muchos enemigos. El texto entonces nos va a colocar a un Zaqueo dando un cambio de vida
no solo delante de Jesús, sino también delante de la gente, porque se arrepiente cuando comienzan a hablar y a decirle: este se ha ido a alojar en la casa de un pecador. Zaqueo reconoce su pecado, reconoce ante Dios que había defraudado a muchos, y quizás el primero que había defraudado era a sí mismo, era su conciencia. Eso le hizo ante el Señor sentir su pequeñez. Todos lo reconocían como un hombre rico, poderoso, y casi siempre los gobernantes toman a un rico para que, como tiene que manejar muchos bienes, pues sepa manejarlos y sepa también multiplicarlos, sepa dar cuenta de ellos. Por eso hoy el texto bíblico nos vamos a quedar en esa actitud de arrepentimiento, en esa actitud de enmendar. La iglesia siempre dice que ante el apropiarnos de algo que no es nuestro, o ante el robo, hay que enmendar, hay que devolver lo robado para que se perdone el pecado. No es solo confesar, sino también devolver, porque en la iglesia siempre nos habla de ese momento de arrepentimiento, y al confesar los pecados está el reconocer el pecado, el confesar el pecado, pero también está en que hay una enmienda. Recuerden los pasos para confesarnos. Vamos a repetirlo. A ver, el primero, examen de conciencia. Segundo, dolor o arrepentimiento del pecado. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, decir el pecado al confesor. Y quinto, después que lo confesamos, ¿qué hay que hacer? Cumplir la penitencia. Fíjense, esto de una u otra manera lo cumple Zaqueo, y Zaqueo él mismo va a ponerse la penitencia: Señor, voy a darle al que haya defraudado 4 veces más. De aquí viene esto, que cuando se ha apropiado de un bien que no pertenece, hay que devolverlo. Y fíjense lo bonito que el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque cada vez que confesamos nuestro pecado, y podríamos decir, hermano, hermana, que él confesó su pecado ante Jesús, ¿no? Y esto es interesante que podamos nosotros analizarlo, porque él le dijo al Señor si es defraudado. Y ciertamente que sí, porque tuvo que hacerlo. Pero hay algo bonito, y es precisamente ese, porque fue remediar esa falta, se comprometió en dividir sus bienes con los pobres. Y Jesús ingresa a Zaqueo al camino de la salvación. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos perdona. Cuando un hijo corrige una mala acción, un mal hábito, una mala decisión, perdonado, pero hay que hacerlo. Alguien decía que errar es humano, pero el caballero es de enmendar. Y es hermoso para nosotros que a partir de ese momento este ejemplo de Zaqueo sea un modelo para muchos. Así como en la primera lectura nos habla los macabeos de aquel hombre anciano que muere por la ley, muere para mantenerse fiel. Así Dios nos va a invitar a nosotros a arrepentirnos, ser modelo para nuestros hermanos, de ser buenos seguidores de Jesús. Este texto vamos a encontrar lo importante que es la primera comunidad cristiana en Hechos 4, versos 32 a 37. Hoy entonces se nos recuerda a nosotros lo importante que es, al integrar la comunidad cristiana, podamos ayudar con el ejemplo. Nosotros decimos, las palabras convencen,
el ejemplo arrastra. Pidamos al Señor que nos conceda esta gracia de tener hombres y mujeres que realmente pidan perdón, que nos conceda la gracia de ser como esos Zaqueo que enmendó, que corrigió, que ante el Señor reconoció su pecado. Quizás una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es reconocer a los pecadores, reconocer al esposo, muchas veces las malas acciones, las excepciones de la esposa, que la esposa también reconozca sus malas acciones, que el hijo reconozca, que nosotros reconozcamos en la iglesia también, que muchas veces somos muy estrictos, que muchas veces no damos testimonio, que muchas veces no somos fieles.